Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas series, ¿qué tal? Otro día más aquí en Ficciópatas, destripando un relatito. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Pues sí. Bien. Pues nada, esta mañana eres tú el que me trae a mí una sorpresita en forma de relato. ¿Qué me traes esta mañana? Sí, mira, pues te traigo El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y yo sé que a ti, como te gustan mucho los latinos, los latinoamericanos, ¿no? La literatura de aquella zona, pues digo, esto a Ari le va a poner los dientes largos. Conoces mis querencias. ¿Sabes lo que pasa? Que Quiroga, fíjate, lo estaba pensando yo antes, Quiroga no es, sin embargo, uno de los autores que yo más haya leído. Y debería, porque, oye, Quiroga es un nombre importante dentro del relato corto. Pero, sin embargo, es verdad que quizás he leído lo más... Relevante, ¿no? Sí, lo más relevante o lo más conocido, ¿no? De él. Sí, bueno, yo estoy un poco también igual. De hecho, yo he llegado a Quiroga a través de unas ediciones que sacaron hace, pues, como 15 años, ¿no? En el 2009, que El País tituló Maestros del Terror, y eran unos libritos con 7 relatos, entre los cuales, pues eso, estaba pues Horacio Quiroga y su relato El almohadón de plumas. Tenía varios más, ¿no? Está ahí el de La isolación, hay algunos más que son también conocidos, pero a mí me llamaba especialmente la atención este. Y te voy a contar más adelante por qué. De acuerdo. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, primero quiero decir pues eso, que Horacio Quiroga, pues para que no lo sepa, fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, ¿no? De prosa vívida, naturalista y modernista, y que sus relatos a menudo retratan la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como vamos a ver en este relato. Sí. La naturaleza como enemiga de las circunstancias del ser humano, y ha sido un poco comparado, salvando las distancias, con Edgar Allan Poe, ¿no? Su homónimo estadounidense. Y bueno, Horacio Quiroga era un sabio de su tiempo, ¿no? Que tocaba varios palos, ¿no? Aparte de la literatura, también sentía pasión por la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo, uno de los primeros ciclistas de larga distancia, ¿no? De Uruguay, creo. Fíjate. Y bueno, y le gustaba mucho la vida en el campo. El horror y la vida del campo, pues... Van de la mano. Sí. Sobre todo en una zona, como hablábamos antes, tan cercana pues a esos Amazonas, ¿no? Al Amazonas, que a esa zona que en aquel entonces era más inexplorada, ¿no? Sí, a zonas más selváticas, ¿no? Que estábamos hablando previamente a este podcast que es verdad que en Latinoamérica hay muchas zonas, pues eso, de selva, o donde es posible que haya una fauna un tanto temible. Sí, a la par que exótica. Claro. Y bueno, y de exotismo, pues podemos hablar porque, a ver, este escritor nació en Uruguay en el 78, en 1878, y murió en Argentina en el 1937. Este relato creo que lo escribió en 1900, lo tengo montado, en 1917, dentro del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Y esto por qué es importante la fecha? Pues eso es importante porque era un periodo de entreguerras, ¿no? Justo estaba... Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, claro. Efectivamente. Y era una época en la cual pues el tema de explorar nuevos horizontes estaba muy en boga en esa época. Todos tenemos en mente la imagen del típico explorador con salacot que va por el desierto, zonas selváticas de África, del Amazonas, ¿no? Claro, incluso estoy pensando, perdona, fue por aquel entonces cuando las excavaciones en la tumba de Tutankamón, etcétera, creo. Seguramente. O sea, Efectivamente. sí, es verdad que llamaba mucho la atención el tema. Entonces fue una época de, pues eso, de resurgimiento, ¿no? De interés por la cultura antigua y por otras cosas desconocidas, ¿no? Como la naturaleza. Empezaron a hacerse mucho, o sea, hubo mucho volumen de conocimientos así adquiridos de repente de otras culturas y otras zonas, ¿no? Uh-huh. Y creo que Quiroga, pues, dentro de esa moda, pues quiso usar el terror para decir, oye,
que no todo es tan bonito y tan exótico como parece, y también entraña sus peligros, ¿no? No, o que eso mismo, que lo exótico realmente tiene una naturaleza, o puede tener una naturaleza malvada. Cuidado, Sí. cuidado que lo exótico es peligroso, ¿no? Sería un poco la lección. Entonces, pues nada, dicho esto, Si quieres dar paso al relato y empezar a contar un poco de qué va la historia. pues El almohadón de plumas es una historia de terror natural, ¿no? Relacionada con la naturaleza, Ujú, en el cual pues se habla de una pareja recién casado. ujú. Por la época y por el modo en que se trata a la pareja, se da a entender que es un matrimonio concertado, o por lo menos parece que ya la mujer, que se llama Alicia, se va sorprendiendo poco a poco del carácter de su marido, lo va conociendo y viceversa, ¿no? Sí. Su marido, que es Jordán, sí que en un primer momento se establece una contraposición de caracteres. Por una parte está ella, que es angelical y bueno, da a entender que es jovial, alegre. Por otra parte se establece pues el carácter de él, que es todo lo contrario. Es hosco, relativamente retraído, frío, poco dado al cariño, ¿no? A la ternura, algo que cambiará a lo largo del relato. Y se habla pues también de que justo cuando contraen nupcias, ¿no? Y termina esa luna de miel, se mudan a una casa, que es una casa grande, Ujú. de mármol, blanca, muy fría, muy solitaria, desoladora, ¿no? Porque incluso habla de que los pasos, el eco de los pasos, el frío de las paredes, en fin. Yo, si me lo permites, yo te diría que Quiroga, yo veo aquí como que ya va sentando como una atmósfera. Sí. Porque de hecho la frase con la que abre el relato, fíjate cuál es, que me parece tremenda. Dice: su luna de miel fue un largo escalofrío. Él ya va generando como esa atmósfera en la que, como tú has comentado, la mujer es rubia, angelical, tímida, casi un paralelismo de las mujeres dentro de los relatos de Poe también, ¿no? Como estos seres sensibles, frágiles, ¿no? Hmm. Versus, en contraste con el marido, que tiene un carácter duro y que dice también al principio que heló sus soñadas niñerías de novia. Y claro, de aquí pasamos a la casa a la que se mudan, que como estabas tú comentando, es fría, blanca, silenciosa, ¿no? Aquí ya hay una atmósfera que se está creando con muy pocos elementos, pero que se está creando. Yo también tenía apuntado esa frase porque la verdad es que esa frase es brutal. Es una frase con la que empieza el relato, ya te pone antecedentes y te va diciendo, cuidado que esto no va a acabar bien. No. Entonces, de repente, Alicia, la mujer, empieza a encontrarse pues mal, alicaída, falta de energías, incluso tiene algún desvanecimiento leve. Digamos que se encuentra relativamente mal por días. Uh-huh. Sí es cierto que especifica que su malestar se acrecienta por la mañana o a raíz de la noche, ¿no? Cuando despierta, que es cuando más débil está, que va cogiendo fuerza o va recuperándose a lo largo del día, pero al caer la noche pues vuelve a sentirse mal. Llama a los médicos no entienden el porqué de ese malestar, ¿no? No entienden de dónde proviene esa anemia, porque ven que tiene anemia, que está más pálida, está perdiendo peso. Ella lo achaca al trato de su marido, un poco al carácter de su marido, a la casa que no invita a hogar, ¿no? Que no es acogedora así de primeras. Uh-huh. Y bueno, esto va evolucionando de una manera muy rápida, porque además es un relato relativamente cortito, de manera que llega un momento en el cual pues, Alicia ya no puede levantarse de la cama y permanece postrada ya los últimos días del relato, ¿no? Que queda claro el relato, que son los últimos días y lo voy a decir porque es una crónica, una muerte anunciada, es el final de ella, o sea, ella muere. Y aquí lo que pasa que cuando muere es cuando se desvela el motivo de su enfermedad y de su anemia. Lo primero, ¿quién se da cuenta y qué es? Se da cuenta, a ver, hay que tener en cuenta, y va la redundancia, que en los últimos días Alicia estaba tan débil que no quería ni que la tocaran, ni que la acomodaran en la cama, ni que, como se suele decir, la huecaran en el almohadón, ¿no? Uh-huh. Sobre el que reposaba la cabeza, que tenía visiones. Alicia veía monstruos antropomorfos, Uh-huh. ¿no? Pero esto propio, yo creo que de la propia debilidad, ¿no? Que tenía alucinaciones y
y los dibujos de la alfombra pues cobraban vida, ¿no? Entonces cuando muere la sirvienta, ¿no? La ama, sí, es la sirvienta. La sirvienta, sí. Sí, se da cuenta de que hay gotitas de sangre en el almohadón, como picaduras. Entonces se lo hace saber a Jordán, al marido, al viudo. Y el viudo pues coge el almohadón y dice, uy, esto pesa más de lo que debería. Pesa más y tiene una densidad extraña. Y es entonces cuando abren el almohadón, ¿no? Lo rajan para ver el interior, y es cuando encuentra pues una criatura peluda, horrible, ¿no? Súper hinchada, tan hinchada que apenas se le veían los ojitos, que es la que había provocado la enfermedad y la muerte pues de su mujer, porque había estado durante las noches a pinchacitos chupándole la sangre. Básicamente, sí. Con leves pinchacitos apenas perceptibles en las sienes, ¿no? Y claro, la criatura había engordado de manera paulatina a medida que iba succionando la sangre de la chica, pero en el momento en que ya no pudo levantarse de la cama, pues pilló carrerilla y ya la drenó entera. En 5 días se la cargó. Sí, en 5 días y 5 noches había vaciado a Alicia, dice el autor directamente, sí. Sí, la frase con la que cierra el relato es un alegato a eso que hablábamos, ¿no? De cuidado con ciertas cosas que parecen inofensivas y que provienen de la naturaleza porque igual no lo son. Y es este párrafo que dice: estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Este último párrafo, que es el párrafo final con el que cierra el relato, a mí me saca un poco de la ficción, ¿sabes? Es como esa explicación, como esa... No es una moraleja, pero sí como una explicación científica. Pero bueno, que eso no le resta al relato, no le resta rotundidad. Porque para mí la rotundidad del relato está en descubrir el horror al final. Sí. A ver, eso a mí no me saca de la historia, sino a mí me gusta. Me gusta porque él quiere decir aquí que esto es posible, que esto es real, ¿no? Que esto que está dentro de lo posible. Entonces siembra la duda, porque tanto tú como yo no sabemos si esto es posible, real o no, que haya una criatura así que sea parásito del ave, de las aves, ¿no? Y que pueda llegar a hacer esto. Sí. Tenemos dudas. Creemos que no. Tanto tú como yo creemos que no. Pero tenemos dudas. Y yo creo que ahí, con la duda, es con lo que juega Horacio Quiroga, con el hecho de hacer creer a las personas que esto puede ser algo cierto. Entonces sí. ¿Tú crees que esto lo hace un poco a lo mejor por darle credibilidad a la historia, verdad? Sí, porque además yo este recurso también lo he usado mucho. Tanto para dar credibilidad como para restar y hacer dudar al lector. Creo que es un recurso muy útil en este sentido porque dice, oye, el terror no está tanto en lo que ha pasado, sino en la posibilidad de que al que lee esto le pueda pasar. Sí, aquí hay varias cosas, ¿eh? Aquí está, por un lado, el hecho de que, como estábamos comentando tú y yo previamente a esta grabación, este relato es muy del terror de antes, ¿no? Muy rollo, el mal tiene un origen. Y aunque el efecto está en la sorpresa, en que cuando llegues al final te horrorices, porque lo que pasa al final es que nos muestra el horror. Esto, si estuviera contado a día de hoy visualmente, a través de una película, pues seguramente conseguiría también, o de un corto, conseguiría ese efecto, ¿no? Porque qué le está pasando a esta persona que está enfermando, etcétera, y al final se ve el horror. Y ese horror se manifiesta en lo que tú has comentado, ¿no? En este caso, en el relato, sobre el fondo entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Claro, el horror está ahí, en ver de repente cuál es el origen del mal, ¿no? Claro. Pero yo te diría que, claro, a día de hoy en el terror, los autores, las autoras se cuidan como de no aclarar el origen del terror, porque cuando tú aclaras esto, le restas poder, le restas poder dramático, o sea, le restas efecto dramático al mal. Sí.
Yo creo que suma, pero vamos, en estas son opiniones, cada uno pues... Claro, sí, ya tú sabes, aquí cada uno tenemos Claro, nuestra opinión. efectivamente. Hay que tener en cuenta que esto fue escrito hace más de 100 años. Claro, sí que esa es la Y, cosa. y aguanta muy bien. O sea, el relato Sí. aguanta muy bien el tiempo actual. Sí, Porque sí, todavía sí. seguimos desconociendo muchísimo nuestra flora y nuestra fauna. Sí, pero permíteme que claro, es que esto me parece un tema. Pero por lo mismo que tú has comentado al principio, porque a principios del siglo XX todavía había mucho misterio por resolver. La ciencia todavía no había puesto el ojo sobre tantas explicaciones que a día de hoy sí que tenemos, ¿no? Y ya vivimos, creo yo, en un mundo tan cientificado, con tanta explicación científica y racional, que no nos sirve tanto este tipo de historias que tiraban del misterio de la naturaleza, ¿no? O de los horrores de la naturaleza, que a día de hoy sigue siendo un relato genial, por supuesto, o sea, te lo admito, me encanta. Pero creo que a día de hoy la narrativa en ese sentido ha cambiado un poquito. Sí, claro, ha cambiado mucho. Ha Claro. cambiado mucho. Que también, pues eso, leer a veces en el contexto. El contexto ayuda mucho a la hora de meterse en el papel de lo que estás leyendo, ¿no? Claro. Yo, de todas formas, como te comentaba, creo que aquí también hay un homenaje, no sé si velado o no, o hay cierto paralelismo con la historia de Bram Stoker. No con la historia en sí, sino con una escena concreta o una parte concreta de la novela de Stoker, sobre todo en esos capítulos en los que Mina Harker, ¿no? La amada de Drácula, ¿no? Acordémonos de esa famosa frase que no aparece en el libro, pero sí en la película de he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, ¿no? Que le decía Drácula en la película de Coppola a Winona Ryder. Sí. ¿sí? Es la escena o la serie de escenas en las cuales pues Mina pues siente como se le escapa la vida cada noche sin motivo aparente, va palideciendo, va volviéndose ojerosa, lánguida, perdiendo energía. Y eso sucede por la noche, ¿no? Hasta que pues Van Helsing se da cuenta de que puede haber tras de eso la maldición del vampiro, ¿no? Entonces, pues, hay un paralelismo bastante, creo que intencionado, ¿no? O sea, de hecho, yo como te comentaba, a mí me ha gustado leer este relato 2 veces, porque la primera vez te recuerda mucho eso, recuerda o te hace creer que quizá quien haya detrás de esta historia, ¿no? Sea un vampiro. Hay que, como lo he dicho, Bram Stoker lo publicó su Drácula en 1897 y Quiroga publicó este relato 20 años después. Entonces, es posible que esté ese elemento presente. Sí, que sea una historia derivada un poquito, ¿no? De esa idea de Drácula, sí. ¿No efectivamente. Claro. Puede servir como despiste para el lector, ¿no? Y como un trampantojo. Eso sí, y eso es muy interesante, jugar con la expectativa del lector, porque el lector bien podría pensar, ostras, esto es una historia de vampiros, porque esta mujer obviamente tiene una anemia, está por la noche, cada vez va perdiendo energía, claro. Y al final lo que tenemos no, es otra cosa, es una cosa horrorosa, que además tiene origen natural y con una razón científica, digamos, que es lo que al final incorpora. Claro, digamos, si quitamos el elemento natural, ¿no? De insecto, ¿no? El bichito, el parásito del almohadón de plumas, yo veo aquí una transición muy abstracta, ¿no? Del terror de Drácula, ¿no? Al terror de Lovecraft. De pasar a un terror basado en el suspense, en la tensión narrativa, en la atmósfera, a lo que es el horror cósmico, ¿no? De una bestia que no sabes de dónde ha salido, que se amorfa, que se alimenta de, incluso de, pues, podría decir de los sueños, de la sangre. Bueno, es como una versión es como una versión en miniatura de Lovecraft, porque claro, claro. No puedes compararme al bicho con Cthulhu. No, hombre, no, ni mucho menos. pero sí a lo mejor con los Ogoth. Bueno, sí, a ver, sí, pero ya te digo, es como una versión en miniatura. Sí, un mini homenaje. Sí, un mini homenaje. Pero sí que es verdad que pues, esa tensión, pues sí que se nota y yo, como te decía, me ha gustado leerlo una segunda vez porque la primera vez juegas con la expectativa. Y eso es cierto que juega muy bien con la expectativa, la tensión, el suspense, el misterio, ¿no? Que pasará, aunque lo que es la trampa de hacerte creer una cosa, ¿no? Y luego está pues el efecto sorpresa, que es el del bicho dentro del almohadón de plumas. Pero
la segunda vez que lo lees, parece como si leyeras otro relato diferente. ¿Por qué? Porque ya sabiendo lo que te vas a encontrar, ese largo escalofrío, ¿no? Sí. Del que habla al principio, Sí. es real. Sí. Es real. Porque tú ya sabes que esa mujer, cada vez que se acuesta, hay un bichito ahí abajo. Y tú imagínate Ya. que tú sabes que hay un bichito en tu almohada cada vez que recuestas la cabeza. Un bichito, bueno, un bicho de estas características. Da igual, Pues o sea, claro, me daría igual el tamaño. Si me estaba vampirizando y provocando anemia y haciendo que me muera, sí, me da bueno, igual el tamaño, pero sí. y ya no por eso, sino por el hecho de lo asqueroso, lo repulsivo Ya. que resulta. Ya. No sé, a esto imagino a alguien que tenga aversión por las arañas, por ejemplo, Ujú. que de repente pues descubra que en su almohada hay una araña. Y que además por la noche se alimenta de ti, ¿no? Claro, Ya. esto podría ser origen perfectamente de muchos traumas. O sea, el hecho Ya. de creer. Bueno, de hecho, Horacio Quiroga seguramente sembró muchos traumas con este relato y habría mucha gente que dejó de usar almohadón de plumas precisamente para evitar la posibilidad de que esto fuera cierto. Ya. No te digo yo que no. Fíjate, a mí cuando era pequeño, un videoclip de The Cure en el que aparecían arañas y tejían una tela encima de alguien que estaba acostado en una cama me da pavor. Entonces, pues no te digo nada. Si se me cuela algo en la oreja todos los días por la noche y me Claro, esto desangra. mira, claro, y aquí Quiroga jugaba 100 años antes con el fenómeno este de la parasitación Nocturna. nocturna y la parasitación que en realidad existe, sobre todo como hemos dicho, en países de Sudamérica y de Centroamérica, de parásitos que son realmente estremecedores, y bueno, y en Asia también. Lo hemos visto en programas de estos de, no sé si Stream o AXN, que sale Sí. ahí, y es horrible, porque existe de verdad. Y Horacio Quiroga ya jugaba con esto 100 años antes de que eso fuera trending topic en televisión. Yo creo que un poco lo que tú has dicho, ¿no? Quiroga ha querido aquí jugar con las expectativas del lector por un lado, por otro, con ese vamos a volver el horror algo racional o vamos a darle una explicación natural. Y luego, a ver, yo tengo una teoría que te he dicho antes, tengo una teoría sobre este relato. Sí, sí. Tengo la teoría de que el almohadón de plumas en realidad es una metáfora de otra cosa. Lo que yo creo es que el bicho, a ver, entiéndeme, una cosa es la historia y otra cosa es lo que creo que Quiroga ha querido contar a través de la historia. Creo que el bicho es un símbolo de la relación de esta chica con su marido. Porque lo que ocurre con ella es que era una mujer de buen ánimo, ¿sabes? Alegre. Se dice al principio que tenía como fantasías pues de niña joven o de chica joven. Y que cuando se va a vivir con su marido, lo que ocurre es que ella empieza a marchitarse. ¿Sabes? Esa extrema seriedad, ese carácter del marido la va marchitando, va haciendo que pierda la vida. Sí, no, la verdad es que cuadra. O sea, podría valer como teoría. Yo lo que digo es que no te digo que lo del bicho no sea real, ¿no? O sea, eso ocurre en la historia y es así, pero que creo que actúa como un símbolo de lo que le pasa en su matrimonio y que a lo mejor Quiroga quería hablar de eso. A lo mejor Quiroga lo que quería hablar era de cómo el carácter de algunas personas y más en el caso de las mujeres, en algunos matrimonios, como tú decías al principio, que a lo mejor no sabemos si era de conveniencia o era un matrimonio un tanto forzado, porque no parece que haya amor, ¿no? Un amor por las dos partes, ¿no? Provoca que una de las partes, en este caso la mujer, pues haya ido perdiendo su vitalidad. Y bueno, esto es una teoría que yo tengo. Sí, a ver, no sé si en esa época creo que no estaba tan avanzada el tema de la psicología, pero incluso podría ser el propio símbolo, el bicho, el propio símbolo de la depresión, ¿no? La depresión personificada. Claro, y aunque no estuviera muy... Vamos, Freud es anterior a este momento. Lo de la depresión sí, se conocía. O sea, yo creo que es una forma de hablar de la depresión o de hablar de esa tristeza sobre todo. Sí, bueno, yo creo que en aquella época depresión como tal creo que no existía, creo que se llamaba más bien melancolía, ¿no? Estado melancólico
pero vamos, que sí, podría ser que tuviera alguna referencia. No sé si Horacio Quiroga pensaba en esos términos. Sí que tuvo una vida un poco, pues, Esta es murió. Perdona, esta es la lectura que yo he sacado, ¿eh? Sí, Desde claro. mis ojos de No, pero a lector ver, en el siglo XXI. igualmente, quisiera Quiroga o no hacer esta alusión velada, ¿no? El hecho de que tú hayas captado eso también es interesante porque, lo haya querido o no, ha resultado válido en ese sentido. Sí, para mí sí. Efectivamente, entonces aquí la importancia del lector, ¿no? Que a veces una obra cobra vida propia y se adapta un poco a la creencia del propio lector y a sus propias reflexiones. Y si te lleva a hacer una reflexión a ese respecto, pues joder, bienvenida sea. Bueno, Quiroga murió jovencito creo que a raíz de una prostatitis, y además murió solo, porque su hija y su mujer lo dejaron morir solo prácticamente. Vaya por Dios. Sí, entonces su relación con la muerte, hay una frase que escribió en una carta a Martínez de Estrada que a lo mejor refleja un poco su concepto de la muerte antes y después de sufrir esa enfermedad que lo llevó a la tumba, ¿no? Que decía: de cuando consideré que había cumplido mi obra, es decir, que había dado de mí todo lo más fuerte, comencé a ver la muerte de otro modo. Algunos dolores, inquietudes, desengaños acentuaron esa visión. Y hoy no temo la muerte, amigo, porque ella significa descanso. Joder. Wow. Entonces, si tomamos esta frase como parte de su pensamiento a la hora de escribir este relato, igual tiene mucha razón en lo que tú dices con el tema de que la muerte de esta chica en realidad fue el descanso para ella. Sí, en cierta manera. Claro, y en los últimos párrafos del relato sí que es cierto también que la mujer, Alicia, se muestra más dispuesta a morir, más que dispuesta a morir, como más relajada. Más se ha desprendido ya de todo, ya no tiene ganas de nada, pero está feliz. No está como en un... Sí, como en un limbo, ¿no? Previo a la muerte. Sí, efectivamente. Y además es que, bueno, esto es pura especulación, ¿no? Pero fíjate el horror de que el asesino silencioso de esa chica de repente encuentre a ese bicho que es como mirarse en un espejo, que es como ver el insecto horrendo que le ha quitado la vida a su mujer. Ya te digo, estoy aquí especulando, ¿no? Pero desde ese, dándole como ese trasfondo, a mí me gusta el cuento, entonces, no lo sé. Sí, a mí de muchas lecturas, la verdad. Tanto reales, ¿no? Lecturas superficiales a nivel de argumento, claro. Sí, como entre líneas y a nivel simbólico. Así que, pues, además el narrador, si no me equivoco, es el propio marido. El narrador... A ver. ¿O no? No, es en tercera persona, ¿eh? No, es omnisciente, sí. Sí, es cierto, es omnisciente. Sí. Pero bueno, también podría ser el último párrafo una manera de echar balones fuera. Esto no, el matrimonio no ha sido, el marido no ha sido el bicho que venía de fuera. Claro. El mal como algo que está fuera siempre. Sí. Ay. O sea, que ahí, evitando responsabilidades. Ay. Claro, por otra parte, una actitud muy propia, ¿no? De la época, que era una época más bien misógina, machista. Claro. Por eso lo digo. No sé, sabes tú que los escritores siempre... A ver, no todos, Ojo. Iba a decir, sí, es que en general somos personas con una especial sensibilidad. Bueno, no siempre. No siempre. Y no todos. Yo, por mi parte, yo me quedaría con la historia, pero ya te digo que yo invito a que el que se acerque a la historia, que es muy fácil también de encontrar, que la lea 2 veces. Para que, por lo menos para que sienta, aunque ya no habrá sorpresa si nos escuchan, ¿no? Pero para que sienta esa tensión inicial y luego, una vez que hayan leído la primera vez, como es muy cortito, que la lean una segunda vez y perciban lo que les transmite en esa segunda lectura. Porque yo creo que a mí me ha calado más esa segunda lectura por el escalofrío ese permanente y esa repulsión ahí constante de saber, ¿no? Que la primera. Entonces yo creo que invita mucho a ese juego y es un ejercicio muy sano y muy agradable de llevar a la práctica. Total. Los mejores relatos siempre hay que leerlos 2 veces, o 3, o 100. O sea que sí, estoy de acuerdo. Pues nada, Víctor, no sé si tienes algo más que aportar sobre el autor o sobre el relato. No, yo creo que está todo dicho. Solamente pues lo que siempre hacemos, recordar a la gente que nos dé like, que nos dé mucho amor, se suscriban
Y bueno, ya sabéis que estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Pronto nos podréis ver las caras también a través de ese medio. Ujú. Y ya está. El Linktree. Estamos en Linktree / Ficiópatas. Ahí está todo. Si no os acordáis de ningún enlace o algún enlace, entráis a Linktree / Ficiópatas y desde ahí tenéis tanto el Instagram de Eric como el mío, como el de Chris, que lo incorporó hace poco, páginas web, etcétera. Toda la información está ahí. Muy bien. Pues si te parece, emplazamos a la gente a la semana que viene. Sí, la semana que viene, eso sí, lo mantendremos en secreto por el momento. Así que lo que yo digo, siempre no olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.